Undead Unluck ha finalizado, y la verdad cuando empecé a seguir esta obra semana a semana hace ya 5 años, nunca esperé que una historia que empezaba con una pareja protagonista de un inmortal que buscaba enamorar a una chica con el poder del infortunio, que fuera capaz de darle la mayor de las muertes, terminara convirtiéndose en uno de mis mangas favoritos de la historia. Un manga que me hizo emocionar con muchos de sus momentos, que me hizo reír en varias ocasiones, que me hizo llorar y que terminó presentando unos importantes valores y enseñanzas que siempre llevaré conmigo. Historias tan increíbles y que me hayan calado como Undead Unluck, pocas lo han logrado de tal forma. Y en parte como forma de homenajear ese final, ese largo periodo de serialización, me dieron ganas de hacer este vídeo sobre la obra resaltando todo lo que me encantó y por supuesto también las cosas que no tanto a lo largo de sus 239 capítulos. Ya he hablado con anterioridad de Undead Unluck en el canal. En su momento cuando la obra estaba arrancando le dediqué un primeras impresiones, siendo de los primeros vídeos del canal, y cuando la misma alcanzó los 100 capítulos le dediqué un vídeo especial para celebrar esta cifra y analizar un poco la evolución que había pegado la obra frente a sus primeros capítulos. Y la verdad en esta ocasión me gustaría extenderme un poco más de lo que he hecho en ocasiones anteriores. Antes de empezar debo aclarar que este es un vídeo en el que, ya voy avisando, habrán spoilers importantes de casi toda la obra, desde su comienzo hasta su conclusión. Me gustaría abarcar este vídeo mencionando las etapas más importantes que van marcando el cambio en los compases de la obra, pero para hablar más a profundidad de eso, más que ir con explicaciones, qué mejor que ir pasando a lo importante. El comienzo de Undead Unluck es innegablemente la prueba de fuego. Algunos encontrarán atractivo este comienzo tan dinámico, mientras que otros no lo verán con tan buenos ojos y abandonarán la lectura debido a una mala primera impresión. Y al menos yo me considero de los del primer grupo. Undead Unluck da comienzo cuando nuestra protagonista Fuko Izumo termina de leer su manga favorito de toda la vida para acto seguido dar a conocer que quiere acabar con su vida lanzándose a las vías del tren ante el atónito mirar de los viandantes, mencionando que no merece vivir ya que todo aquel que se acerca a ella pasará por cosas terribles o incluso podría llegar a morir. Esto llamaría la atención de un peculiar hombre semidesnudo que entraría en escena tratando de acercarse a Fuko para comprobar qué es esta supuesta condición de la que la chica hace alarde, lo cual desencadena en la llegada de una supuesta mala suerte que acabaría con la vida del sujeto en cuestión. O así sería de no ser porque Fuko vería ante sus ojos como el extraño hombre se regeneraría totalmente como si nada le hubiera ocurrido. Tras este cúmulo de eventos, el sujeto inmortal se quedaría prendado de Fuko y su habilidad, la habilidad de atraer la mala suerte hacia todo aquel que toque, por lo que este decide establecer un nuevo objetivo en su vida, experimentar la mala suerte de Fuko de distintas formas hasta hallar la forma de que esta habilidad pueda darle la muerte que lleva tantos años buscando. El hombre al que Fuko decide bautizar como Andy posee el poder de la inmortalidad, más concretamente es el desafiante Undead. Fuko por su parte con su habilidad de llamar la mala suerte se establece como la desafiante Unluck, habilidades que dan nombre a esta historia. A partir de aquí se nos plantean ciertos elementos que definen el devenir de la historia desde sus comienzos, como por ejemplo el rango y escala del poder del Unluck, una habilidad que se vuelve más poderosa o letal, llámalo como quieras, cuanto más cariño sienta Fuko por aquella persona que toque, por lo que a su vez esto repercute en que Andy planteará la idea de hacer que Fuko se enamore de él para que la mala suerte alcance niveles nunca antes vistos y que de esta forma se le otorgue la mayor de las muertes, escalando la cosa desde un tropezón hasta la caída de grandes meteoritos, y como dije antes esto sirve en parte como una prueba de fuego. Esto lo llegué a tocar en su momento en el vídeo que le dediqué a Undead Unluck antes, pero vale la pena destacarlo nuevamente, ya que al principio Andy ve a Fuko como una mera herramienta o un medio para alcanzar su objetivo, que viene a ser morir, ya que la inmortalidad ha sido para él un gran dolor de cabeza, lo cual recae en que para probar los alcances de la mala suerte, este no duda en propasarse con Fuko y ponerla en momentos incómodos en contra de su voluntad, durante el arranque de la obra. Pero por suerte esto se desecha rápido, a pocos compases de entrar en ciertos arcos, la actitud de Andy frente a Fuko va cambiando, al introducirse elementos como la existencia de la unión, los sumas y objetivos grandes que cumplir. Tras ciertos motivos Andy y Fuko empiezan a desarrollar un compañerismo que es totalmente lo opuesto a lo que veíamos en los primeros capítulos. A la par que madura Fuko, va madurando Andy, dejando de ser ese, por así decirlo, pervertido que no teme propasarse con la gente en pos de su objetivo, convirtiéndose incluso en el personaje más maduro de la obra, respetando a Fuko tanto como mujer como persona. Aunque quiero enfocarme en eso un poco más adelante.
Retomando la introducción de la Unión, lo cierto es que es bastante curioso cómo estaba cogiendo importancia, ya que inicialmente en el primer capítulo esta aparenta ser la organización antagonista a derrotar ante ojos de los protagonistas, que no escatimarán en gastos a la hora de atraparlos debido al peligro de sus poderes, pero curiosamente esta no es nada como lo podríamos esperar, más que nada porque se nos plantea el objetivo de ingresar a esta, para que Andy y Fuko no sean perseguidos, algo que cambia todo el paradigma de lo que nos podríamos esperar en un principio, y se nos da a entender cómo funciona esta organización. La muerte de Boyd ante Andy importa más bien poco, ya que si este perdió significa que puede ser reemplazado por alguien más fuerte, siendo mismamente aquel que lo derrotó, e incluso Shen no duda ni un segundo en vender a su compañera Gina, la cual conoceremos en el arco que daría comienzo a continuación, mientras esto desemboque en algo más divertido para él, lo cual nos haría cuestionarnos qué tipo de personas son los negadores de la Unión. El arco de Gina de cierta forma empezaría a sembrar las semillas de lo que veríamos posteriormente. Se nos presentarían preguntas como el por qué no hay estrellas en el cielo y se nos mostraría un lado más personal de Andy en el que, aún acabando con la vida de una persona que lo quiso, como Gina, demostraría tener corazón y aunque lo hizo por un bien mayor, llevaría hasta el final esa carga sobre sus hombros. Tras esto, Andy y Fuko entrarían en la Unión y la cosa no haría más que tomar eventos inesperados. Se nos introduciría el concepto de las quests, los Umas, seres que influyen en las leyes del mundo, y las recompensas capaces de modificar la realidad del mismo. Y aquí la obra empezaría a poner un poco más de fichas sobre la mesa, ya que tendríamos 3 arcos que terminarían de cimentar todo este, según lo considero yo, prólogo. El arco de Spoil, el arco de Ann Reaper y la traición de Billy. En Spoil, aparte de tener participación de más personajes y de ser la primera misión importante de nuestra pareja protagonista, nos pondría más preguntas sobre la mesa como el quién es Victor y por qué aparenta saber cosas que el resto no. Las recompensas tras la misión como la unificación de las lenguas del mundo o la adición de Luma Galaxia que nos hace preguntarnos qué tipo de mundo es este y por qué leyes que para nosotros como lectores serían elementos del día a día en este universo son recompensas o castigos que se crean cuando un Uma nace. ¿Cuál es el objetivo de Ander en el arco de Ann Reaper? ¿Cuál es la figura misteriosa que aparece al tocar el artefacto? ¿Cuál es el verdadero significado de esta lucha contra los Umas, si se puede saber? Todas estas preguntas culminan en el arco de la traición de Billy. Se nos hace la revelación de que la Tierra ha estado metida en un bucle que Juice ha tenido que repetir durante siglos. Se nos cuenta que todo esto es un juego del Creador, de Dios, y que el verdadero objetivo de la Unión es afrontar las tareas de forma que se hagan más fuertes hasta el día que tengan que enfrentar a Dios en el castigo final, el Ragnarok. Toda esta revelación supone un gran punto de quiebre tanto en la historia como en el objetivo de nuestros protagonistas. Primero que todo, el objetivo que Andy estuvo buscando todo este tiempo se destruye en segundos, ya que al revelarse que su cuerpo original, Victor, experimentó miles de veces la destrucción del planeta, revela que no importa qué tipo de infortunio Fuko sea capaz de darle, ni la aniquilación del planeta mismo puede darle la muerte. En parte esta revelación no parece impactar tanto a Andy, pero Tozuka, haciendo uso del recurso de la sangre que gotea de la frente de Andy cuando algo importante es revelado, entendemos que esto es un gran golpe. Pero la obra juega con esto y convierte el oscuro y triste objetivo de Andy de morir en algo más esperanzador. Pero ya hablaré ahora de eso. Primero dejadme que retome el por qué considero que es a partir de este punto que comienza la historia de verdad. Todo lo que vimos anteriormente hasta la revelación del bucle, que serían los 35 primeros capítulos del manga, como dije antes, no es nada más que un prólogo. Verdaderamente no había una meta clara. Sí, estaba hablando de lograr que Andy muriera, pero este objetivo queda obsoleto capítulos después. Pero la cosa se va deformando hasta pensar si será la Unión la organización a vencer, luego que si Victor es el malo y será el verdadero enemigo a vencer, luego que si los verdaderos villanos son Ander y Billy será el enemigo final, por lo que habrá que entrenar con misiones hasta que aquí se nos plantea la misión de derrotar al mismo Dios, el ser que ha estado moviendo los hilos de las desgracias de los negadores y el nacimiento de los Umas. Con esta meta clara, da comienzo la verdadera misión de nuestra pareja protagonista y sus compañeros de la Unión, que con el pasar de los capítulos se irán abriendo. Pero antes dije que la misión en la vida de Andy se transforma a una más positiva y esperanzadora, y es que a partir de este punto, con el comienzo de lo que podríamos considerar la saga de las 4 estaciones, más que nada con el arco de Autumn, donde se nos muestra el pasado de Andy gracias a la intervención del desafiante Unknown, al Fuko adentrarse a sus recuerdos, aquí vemos cómo las vivencias de Andy lo convirtieron en lo que es hoy en día, por haber perdido a muchas personas importantes,
el ver cómo su inmortalidad era más una maldición que lo único que hacía era hacerlo presenciar como gente importante para él moría ante sus ojos, mientras que a él le tocaba cargar con ese peso, lo cual lo haría querer buscar la mayor de las muertes, tal como vemos al principio de la obra, pero con la intervención de Foucault en sus memorias, toda esta forma de pensar cambiaría, dándose a Andy otra visión de la vida que irónicamente sería el Andy del presente, el que ayudaría a construir la idea de que la gente solo muere cuando es olvidada. Una filosofía que más de uno ya tendrá presente, ya que es algo que obras como One Piece han llegado a destacar en su momento, y es que este pensamiento por parte de Foucault me encanta porque difiere totalmente de la chica que buscaba el suicidio en el primer episodio. Más que buscar la muerte para escapar de tus pecados o escapar de todo que sería lo más fácil, es más duro pero más gratificante seguir viviendo, porque por muy mal que se pongan las cosas, por muchas desgracias que ocurran al final mientras uno siga viviendo, de seguro algo bueno terminará ocurriendo. Esta conversación termina por asentar una nueva ideología en Andy, el cual deja de ser el inmortal que busca una muerte gloriosa harto de la vida y pasa a ser el inmortal que vivirá con la intención de disfrutar lo que la vida tiene que ofrecer. Esto por un lado, ya que por otro las misiones de las 4 estaciones sirven para cimentar más cosas. En el arco de Autumn el desarrollo de la nueva meta de Andy en la vida, más su power up para hacer frente a Autumn, más la aceptación de Foucault de estar enamorada de su compañero. En Winter, el choque de ideologías de Juice y Billy. En Summer, más desarrollo de personajes como el de Shen, el cual en arcos anteriores luchaba por la diversión de la batalla, pero que aquí comprende lo que verdaderamente es luchar por proteger algo importante. Además de que marcaría un pequeño foreshadowing de lo que veríamos en el Loop 101 con el tema del alma y traspasar la habilidad de negador a alguien en específico, como con el caso de Mui. Y por supuesto Spring, para varios de los mejores arcos del manga, que mientras que Autumn sirvió para consolidar los sentimientos de Foucault por Andy, aquí aplicaría lo mismo en sentido contrario. Y llegamos al famoso momento Unruin, el principio del fin y la llegada del Ragnarok del bucle número 100. Recuerdo cuando todo este cúmulo de eventos empezaron a presentarse semana a semana y yo no hacía más que llevarme las manos a la cabeza con cada nuevo capítulo, viendo cómo todo esto no hacía más que ir de mal en peor. La tragedia inundaba las páginas de esta historia, nos tuvimos que despedir de personajes como Rip y Radla, de una forma que me partió el corazón en su momento. Yui sucumbía frente a Dios y lo único que podía hacer Foucault era esperar sentada que Arc se activara mientras todos los negadores intentaban ganar un segundo que fuera para proteger a la portadora de Unlock. Y la verdad, fue en este punto en el que me di cuenta de que estaba frente a uno de mis mangas favoritos, el ver cómo la angustia inundaba a mi ser viendo cómo tantas vidas se perdían, y sobre todo observando la nueva determinación de Foucault. Una Foucault que ya no era la chica tímida y cobarde del principio. Una Foucault que se convertiría en la nueva líder de Union, que trataría de formar la organización más poderosa de todos los bucles, que trataría de evitar todas las tragedias y que esperaría reunirse con Andy hasta el momento oportuno para acabar con Dios en su última oportunidad. La saga del reclutamiento de negadores es mayormente increíble. Se nos pone más contexto sobre el pasado de la mayoría de personajes que en un momento no pudimos conocer tan a profundidad como Boyd o Gina, a la par que conocemos unos nuevos como Ichiko. A lo largo de todo el bucle 101 vemos el gran crecimiento de Foucault. Vemos por todo lo que ha tenido que pasar para llegar al punto donde está, el cómo ha evolucionado su look hasta poder controlarla hasta cierto punto, y sentar las bases preparando todo para la inminente batalla final. Durante todo este tramo hubieron grandes momentos, se nos introducen las reglas maestras, el último bastión antes de enfrentar a Dios, los sumas más poderosos que protagonizarían combates increíbles como el Todos vs Zeke, Nico vs Languish o Top vs Beast. Por supuesto hubieron momentos no tan agraciados como el arco de las Idols, que para muchos es el arco que casi mata al manga, pero aún con todo esto, aún con personajes que pudieron haber aportado más, llegamos a la conclusión de esta historia. Más allá de que la pelea final con las reglas maestras restantes fue hasta cierto punto decepcionante y que pudo tener un desarrollo no tan apresurado, llegamos a uno de mis momentos favoritos de la obra, la activación del artefacto de Heart, donde a Foucault no le importa sacrificar su propia vida para derrotar a Dios, pero más que nada por el culmen de lo que esto significa.
Desde que su habilidad se manifestó, Fuko estuvo perseguida por la desgracia, considerándose la persona más desafortunada del mundo. Al conocer a Andy esto cambiaría. Ayudaría a un sinfín de personas con su corazón de oro, y en el bucle 101 lograría la mayor de las metas, evitar la tragedia de todos los desafiantes y formar la unión más poderosa. Pero no una organización conformada por gente con metas en común, sino una verdadera familia. Y cuando Fuko acaba mencionando que se considera la persona más afortunada al ver todo lo que ha logrado con las personas que conoció, es un momento que consigue que se me salten las lágrimas. La pérdida y posterior recuperación de los recuerdos de Fuko podría ser un punto a criticar o debatir, pero me gustaría no ahondar tanto en dichos puntos no por nada, sino por resaltar lo que para mí termina de coronar a Undead Unluck en su conclusión. Sé que hay cosas que he dejado un poco por fuera y no me he puesto a ahondar tanto en los arcos de reclutamiento y tal, o el sistema de poder, aunque eso es algo de lo que ya hablé en el anterior vídeo que hice de Undead Unluck. El capítulo final de esta obra es la mayor de las recompensas, el ver cómo todos los desafiantes consiguieron una vida en la que pueden ser felices, después de haber sufrido tanto en anteriores bucles, pero más que nada por la boda de Andy y Fuko. En la mayoría de historias la boda de ciertos personajes es de cierta forma la manera de coronar el desarrollo de los personajes, el culmen de la historia de estos, y uno de los momentos más importantes de sus vidas. En Undead Unluck es una recompensa por todo lo que han tenido que vivir. Por eso siento que los dos olvidan su propia boda el mismo día, ya que siento que el autor trata de retratar que esto no es más que un formalismo, que Andy y Fuko no necesitan de etiquetas para reconocer su amor y que ya se sienten satisfechos con lo que lograron en la batalla final. Esta dejó de ser la historia de una pareja que buscaba la mayor de las muertes a una pareja que a partir de este punto no dejará que ni siquiera la muerte los separe. A disfrutar de la vida. Ese es el mensaje de la obra. Un manga en el que se nos hacía bastante énfasis en el que no importa qué tan mal se pongan las cosas, en que no deberíamos dejarnos tumbar por las tragedias. Lo más importante es mirar hacia adelante, en ver lo que la vida aún tiene que ofrecer y afrontar el día a día con amor y esperanza. Algo que Tozuka intentó reflejar con los negadores y sus tragedias. Undead Unluck es una obra optimista que desde el principio tiene la intención de llegar al mejor de los finales y a su vez dejar la mayor de las reflexiones, porque después de todo la vida está para disfrutarla y solo podemos ser nosotros los que decidiremos cómo vivirla.